con la presentación. Eh, Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de Urnas y Democracia. Nos acompañan hoy de nuevo, igual que con la primera vuelta, Juana María Guerrero Garnica y Rogelio Núñez. Gracias de verdad por volver a estar con nosotros en un momento, digamos, complicado, dada la situación del país, con los resultados sobre la mesa, pero no quiero adelantar nada porque entiendo que vosotros tendréis mil cosas que decir, mil datos, así que únicamente quiero lanzar dos preguntas que creo que son muy sencillas, pero a la vez muy complicadas y un poco un reto para ambos ponentes. La primera sería, ¿cómo satisfechos estáis con el proceso electoral? Si me podéis dar una respuesta del 1 al 10, siendo 1 nada de satisfechos y 10 completamente satisfechos. Y la segunda pregunta, ¿cómo de esperanzados estáis con el futuro próximo del país? Siendo 1 nada, esperanzados, y siendo 10 totalmente esperanzados. Así que nada, le doy paso primero a Juana. Gracias de nuevo por acompañarnos de verdad en esta situación tan complicada. Y nada, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Emma, siempre por el espacio. Eh, la pregunta, como me acaba de caer, y en realidad me da un poco de miedo ser pesimista, porque soy pesimista de entrada. Ponerle un número, ¿qué tan satisfecha estoy? Pues por ponerle un número que no sea fatalista, te pongo un 5, un 4 o un 5. Me preocupa mucho lo debilitado que está el sistema democrático. ¿Y qué tan esperanzada estoy? Quiero tener esperanza. Voy a poner un 6, poniendo en la balanza todo lo que nos está ocurriendo, que es una tras otra, hora tras hora, día tras día, desde que esto empezó y no para. Y por poner un punto de esperanza, voy a ponerle un 6. Es percepción personal. Bueno, pues nada, yo encantado de estar también con vosotros, volver a coincidir con Juana, que es un placer. En cuanto al tema del proceso electoral, pues es que depende, porque empezó muy mal, pero empezó fatal, empezó para ponerle un cero. Luego, sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, que había estado bastante cuestionado y había tomado decisiones bastante no entendibles, pronto, por una serie de razones que sería muy largo de explicar, empezó a funcionar muy bien. Con lo cual, pasé de un 0 a un 8. Es verdad que todo lo ocurrido después de la primera vuelta me volvió a bajar la puntuación otra vez, pero en la segunda vuelta, tal y como fue el proceso, el conteo de votos, la rapidez con la que se conoció, pues me volvió a subir las expectativas de nuevo a ese 8-9. Ahora, evidentemente, vuelvo a tener también dudas porque doña Sandra parece que está muda y ni siquiera ha reconocido los resultados. En fin, es inaudito porque no ha sido una elección ajustada, ni muchísimo menos. Ha sido un auténtico baño. Pero bueno, en fin, doña Sandra es doña Sandra y los que le rodean ahora son los que le rodean ahora. Con lo cual, sé que no te estoy contestando porque te he dicho 0, 8, 5, 8. Hagamos una media. Yo soy de letras, no sé hacer medias. En cuanto a tu otra pregunta, me vais a permitir que no me gusta extenderme mucho, pero quiero contar una pequeña anécdota personal. Yo llevo, vamos a ver, 22 años frustrado políticamente. Mi última ilusión política ocurrió hace, no, perdón, 24 años. ¿Cuándo? Con el gobierno de la Rúa. No, con el gobierno no, con la victoria de la Rúa en Argentina. Es la última vez en mi vida que yo me he ilusionado políticamente por una victoria de un partido, una coalición, etcétera. Fijaos el tiempo que llevo, es decir, un cuarto de siglo de frustración política. Bien, por primera vez en casi 25 años vuelvo a estar ilusionado. Sé, como muy bien dice Juana, que es complicadísimo. Incluso como dicen en Guatemala, que está y va a estar muy jodido, que posiblemente no sea todo lo que esperamos, ¿verdad? Pero me vais a permitir que, aunque sea unos meses, ya por lo menos hasta el 14 de enero, quiero estar ilusionado porque es el proyecto político más
serio, más intelectual, más comprometido, más moderado y reformista, mejor dicho, reformista en la moderación o moderado en la reforma que yo he conocido desde la victoria de la Rúa, que claro, me vais a decir, ¿cómo terminó el gobierno de la Rúa? Sí, efectivamente, de ahí viene mi frustración. Bernardo Arévalo no termine así. Por lo tanto, te contesto, que no te estoy contestando. Yo, de diccionario, un 10, lo cual no me quita a que esté preocupadísimo, pero por lo menos ahora mismo quiero tener ese 10. Perfecto, Rogelio, muchísimas gracias. Suele ser complicado obtener un número en la escala, nos hemos dado cuenta con el trabajo de campo bastantes veces, pero os agradezco muchísimo. Y bueno, a continuación le quiero volver a dar la palabra a Juana. Hay muchísimas cosas de las que podríamos hablar, pero quiero darte el espacio para que tú hagas referencia a las que consideres más importantes, más estructurales. Acabo de ver la última noticia, por ejemplo, por dejar algo encima de la mesa, pero puedes centrarte en lo que consideres más oportuno, bien la parte electoral, la parte de la violencia y la represión, lo que consideres más oportuno, pero bueno, la noticia esta de que los jueces y los fiscales de Guatemala anuncian que, bueno, que van a volver, ¿no? Con la nueva posible gobernabilidad con Arévalo, una treintena de funcionarios judiciales que abandonaron el país porque estaban perseguidos por la justicia por investigar casos contra la corrupción. Creo que es significativo el hecho de que quieran volver, dado el motivo por el que se exiliaron. Así que simplemente dejar este dato sobre la mesa y puntualizar que tras la intervención de Juana y tras la intervención de Rogelio podemos dejar espacio en caso de que tengamos tiempo para si alguna pregunta del chat, pues cualquier cosa. Así que te doy la palabra, Juana. Muchas gracias, Emma. Yo he preparado una presentación pequeña Sí, por y supuesto. abordo los temas, ¿verdad? Pongo el contexto previo, el momento de las elecciones, segunda vuelta y los escenarios, ¿verdad? Presentes y futuros. O sea, sí abarco todo esto un poco a la general para que se pueda abrir a discusión Perfecto, después. perfecto. Em, para compartir. Mm, Trocito verde de compartir a pantalla. ver, aquí estamos, solo que no sé si se está tardando. ¿Se ve ya? Sí, se ve perfecto. Bueno, muchas gracias. Pues voy a tratar de ser breve porque, digamos, los primeros datos solo son para ponernos en contexto, ¿verdad? Porque quizás hay personas que no han revisado, no lo hayan analizado antes. Y para ponernos en contexto, pues tenemos que recordar que venimos de un padrón electoral compuesto por 9.372.164 personas empadronadas al 27 de marzo de 2023, que para las encuestas de la primera vuelta, ni Villacorta ni Arévalo sonaban en las encuestas, o sea, ni siquiera los últimos de la cola, y se encontraba entre Sandra Torres, Mulet y Suri Ríos. Parecía que entre ellos tres se iba a dirimir la contienda electoral, pero se dio la sorpresa de que de un total de 5.499.963 votos válidamente emitidos, que significaban para la primera vuelta el 60% de participación ciudadana, hubo una preeminencia del voto nulo, siendo que en ese momento el binomio de Semilla quedó segundo lugar con un 12% y el de Sandra Torres de la UNE pues con un 15.76 o un 16%, y siendo entonces el voto nulo de un 17% mayoritario por encima de los dos candidatos, lo cual en su momento hablamos que representaba pues un cierto hartazgo, ¿verdad? O que era un reflejo de este desgaste de las democracias de la que hemos venido hablando desde el inicio. Es importante tomar también como punto de partida tanto para ver qué pasa en la segunda vuelta como para analizar escenarios a futuros, cómo quedó constituido, cómo quedó configurado el Congreso de la República. Y no hay una mayoría oficialista como tal,
Pero sí, los dos partidos más fuertes tienen mayoría de diputados en el Congreso, siendo el partido Vamos, partido oficial con 39 curules tomadas, y la UNE con 28. Después viene Semilla por detrás con 23 curules, pero todos los demás partidos que vemos ahí, que implican votos atomizados, pues en algún momento eh, inclinarán su balanza hacia hacer un pacto oficialista con Vamos, con la UNE, no necesariamente con Semilla. Siempre la oposición va a seguir siendo muy pequeña. Y también fue muy importante la distribución de las alcaldías. No voy a mencionar los 340 que son, porque no se me acabaría el tiempo en esto, sino que menciono solamente los de las cabeceras departamentales, que lo podemos tomar como una muestra, como un reflejo de cómo después se dispersó el voto o se repartió el voto en los municipios. Vamos, adquiere la mayor parte de alcaldías en el país. La UNE unos cuantos, Alianza Valor Unionista también, Valor también, Victoria, y se distribuyen entre todos los partidos de derecha que ya han estado en la palestra, pero Vamos obtiene una mayoría de alcaldías, por lo menos en cuanto a cabeceras departamentales. Y así se va, entre Vamos y Victoria es que se reparten la mayoría de alcaldías en todo el país. No significa que sean orgánicamente de Vamos estas alcaldías. No hay un norte ideológico, si lo queremos ver desde este punto de vista, sino que son productos de alianza o de cambio de color o cambio de partido. Algunos que querían permanecer necesitaban el apoyo de Vamos y cambiaron, dejaron a su partido con el que fueron electos y se fueron con Vamos, y otros que querían llegar, pues hicieron lo mismo, hicieron una suerte de alianzas, no necesariamente ideológicas, sino que con la finalidad de llegar, nada más. Y de esa cuenta, pues obtuvo mayoría de, de consejos municipales. Y luego algunos comités cívicos electorales que, si uno hace un análisis un poco más profundo, no significa necesariamente que sean un reflejo verdadero de los liderazgos propios de las localidades, de los municipios, sino que hay muchos, no necesariamente los que vemos reflejados aquí, pero sí hay muchos comités cívicos electorales que también han sido maleados y funcionan como satélites de estos partidos poderosos para atomizar votos o para conseguir espacios en los consejos municipales, no necesariamente como para el alcalde, sino que en las concejalías. Eh, eh, para la segunda vuelta, pues Sid Gallup hizo dos, también una prueba más o algo muy diferente a lo que dice Sid Gallup, así que me quedo con la Sid Gallup. Para el 2 de agosto, que fue la primera que sacó para la segunda vuelta electoral, le da del resultado a Movimiento Semilla de un 63% de intención de votos, y para Sandra Torres un 37% de intención de votos. Para la segunda encuesta, que fue publicada el resultado el 16 de agosto, los resultados arrojan un 61% de intención de votos para el binomio de Semilla y un 39% para la Unidad Nacional de la Esperanza. Hay un par de asuntos importantes que analizar acá, y es que tanto en la primera como en la segunda los resultados están dentro de ese más o menos 3% que utiliza de margen de error Sid Gallup. Entonces no es que varíe demasiado, está dentro del margen que ellos establecen de margen de error. Pero en la primera encuesta surge un asunto importante que creo que lo analizamos un poco para la primera vuelta electoral, y era ese hartazgo, ¿verdad? Un intento de despertar de la población, de ver que hay algo que está funcionando mal y que es contra lo que hay que luchar. Y se vio reflejado en esa encuesta, en el sentido en el que la población que fue encuestada en un 67% dijo estar en desacuerdo en la cancelación del partido Movimiento Semilla, no porque sea el mejor partido de Guatemala, sino por la forma en que se está manejando todo este proceso,
porque ya vio que se hizo lo mismo con la candidata del MLP en su momento y con los otros candidatos, tal como lo analizamos en la primera vuelta. Y del porcentaje de población que fue encuestada, pues un 57% dijo que estaba dispuesto a protestar públicamente si se cancelaba la segunda vuelta, porque había mucha incertidumbre y mucha desinformación y mucha campaña negra, y se corrió un rumor muy fuerte de que no iba a haber segunda vuelta. Entonces, el 57% de los encuestados dijo que estaba dispuesto a salir a protestar para que esto no ocurriera. Y de estos, un 73% indica que un 73% indica que considera que la democracia en Guatemala está amenazada o en peligro, y un 76% dice que vamos por un camino. Y es el reflejo de lo que yo mencionaba hace un momento. Creo que estamos a un punto que nos lleva al borde del rompimiento del Estado de Derecho, pero es un análisis que vamos a hacer después. Y otro dato importante es que de los encuestados, ya para la segunda encuesta que se hace, para la que salió publicada el 16 de agosto, pues un 51% de los encuestados indicó que tenía intención de ir a votar el 20. O sea, se iba a ver un aumento en la cantidad de población que iba a votar, aunque ya sabemos que en segundas vueltas siempre es menor la cantidad de población que vota. Y un 42% de los encuestados dijo que en el momento de la primera vuelta no sabía por quién votar, que supo o una semana antes o unos días antes o ahí mismo el día de la votación en la urna, ya fuera por Bernardo, por Sandra o por el partido que hubieran escogido. Y aunque en redes hubo muchas manifestaciones de que del púlpito o desde las iglesias neopentecostales había una cierta coacción para dirigir el voto hacia una candidata, o sea, o más bien en contra de Movimiento Semilla, solo un 7 manifestó que su pastor o el sacerdote de su parroquia le haya indicado por quién votar. Y se redujo el voto que estaba indeciso, que no se sabía, que estaban entre votar nulo o entre votar por uno u otro, se redujo de un 29% para el 2 de agosto a un 18% en la encuesta publicada el 16 de agosto, que son datos importantes, que luego se ven reflejados en los resultados. Hablo de resultados preliminares porque, aunque ya hubo una conferencia de prensa en la que el Pleno de los Magistrados, al día siguiente de las elecciones, dijo que ya se tenía contabilizado el 99% de los votos, pues todavía hay un periodo de impugnaciones. Ya están contabilizadas el 100% de las actas de todas las mesas, y que fueron confrontadas ya la mayoría, viendo el TREP con lo que los fiscales de los dos partidos indican. Fue inmediato, a las 11 de la noche ya se tenían los resultados, estos resultados preliminares con el 100% de las mesas contabilizadas. Y acá tenemos como resultado que de la población que votó, que fueron de los votos que hubo 4 millones y pico de personas que votaron, de las cuales 4.009.133 fueron votos válidos. O sea, hubo un 45.1% de la población que salió a votar, mucho más que en otras ocasiones para segundas vueltas. Y la cantidad de votos nulos se reduce a un 3,5%. Sí disminuye muchísimo, y es porque ya se tiene una certeza de que era una opción o la otra, y que el voto nulo pues le daba beneficio al continuismo, del continuismo del que hablábamos en el primer análisis, para la primera vuelta. Y solamente hubo 828 que fueron reflejadas después en las sesiones de escrutinio del escrutinio del voto recién pasado esta semana. Incluso los fiscales del movimiento, la Unidad Nacional de la Esperanza, pues dijeron que los resultados eran esos y que estaban de acuerdo. Sin embargo, como bien mencionó Rogelio hace un momento, la cúpula de la UNE, o la parte de la cúpula de la UNE que está con Sandra Torres, se declaró en sesión permanente desde ese día, porque dicen que están analizando los resultados
y mantienen el discurso de que hay fraude electoral, a pesar de que la diferencia es abismal, la que vamos a verla ahorita. Sostienen el discurso de que hay fraude electoral y que van a impugnar, aunque sea por la vía judicial, esos resultados. Y no los aceptan, y Sandra Torres no ha salido a dar declaraciones de ninguna naturaleza. Sí ha salido el abogado. Los resultados nos indican que de estos 4.200.000 y pico personas que votaron, pues 2.441.611 votaron por Movimiento Semilla, otorgándole la victoria con el 58% de los votos. Es un 58% sobre un 37,2% que obtuvo en la Unidad Nacional de la Esperanza. Y si vemos, está más o menos dentro de los rangos establecidos por la proyección que había hecho Sid Gallup y que también es similar a la de Prodatos. Hubo 5 departamentos donde Bernardo Arévalo, o más bien Movimiento Semilla, obtuvo victoria por mayoría de votos, o sea, mayoría así abismal, que son los departamentos de Zacatepeques, Guatemala, Chimaltenango, Quetzaltenango y Totonicapán. En estos 5. Los otros, pues, fue más o menos o muy cercano el resultado, o definitivamente hubo mayoría de votos para el otro partido, como en el caso de Petén, que es de Petén y es un territorio UNE, igual que Alta Verapaz. Pues Izabal tampoco lo ganó Movimiento Semilla, ni Zacapa, ni Quiché, más que en algunos municipios. Entonces, se toma como base estos 5 donde sí se obtuvo mayoría en términos de departamentos, no de municipios. Y estuvo circulando en redes una tabla que comparaba también, y este es un dato muy importante que creo que también tendría que ser objeto de análisis. Había una tabla cuyo autor no logré encontrar la fuente, entonces yo busqué los datos para contrastarlos, y sí, eran estos, solo exceptuando la última de Bernardo Arévalo, pues había un pequeño cambio en el porcentaje de población empadronada, pero no significaba cambios en el porcentaje de representatividad. Entonces, esta tabla la hago con base en esa otra y corroborando los datos con información del Registro de Ciudadanos y Tribunal Supremo Electoral y del Instituto Nacional de Estadística. En este cuadro, pues se presenta con base en padrón electoral los presidentes electos en segunda vuelta, desde el primer presidente hasta el último de esta nueva era democrática, y la representatividad en porcentajes que han obtenido. Y yo sí veo con algo de preocupación que ninguno ha superado el 50%, para empezar. O sea, ninguno ha tenido una verdadera representatividad, si lo queremos ver así. O podríamos decir que quizás el único que la ha tenido es Vinicio Cerezo, el primer presidente de la era democrática, que obtuvo un 41% de votos, digamos, de votos en segunda vuelta, con base en un padrón de 2.700.000. Y después los otros dos que han tenido mayor representatividad son Otto Pérez Molina, que tuvo un 31% de representatividad con base en el padrón, y Jimmy Morales en 2015 con el 36%, que es un porcentaje, digamos, alto. Tenemos que tomar en cuenta que Jimmy Morales entra en vez de Pérez Molina. En aquel momento de la protesta, que la población guatemalteca sale a las marchas, en el momento en el que surgen incluso movimientos sociales de los cuales derivan partidos políticos como Movimiento Semilla. Y se manejaba la idea de que tal vez había un despertar social en ese momento, o no se sabía si era solo una ilusión coyuntural lo que estaba ocurriendo, y Jimmy Morales obtiene un 36% ahí. Luego baja muchísimo Yamatei, tiene un 23% de representatividad, y ahorita Bernardo Arévalo, pues con el 100% de mesas contabilizadas, tiene un 26% de representatividad. Yo lo que veo aquí reflejado en números es ese desgaste, esa fatiga, esa democracia fatigada, un sistema que no da para más, no porque no sea bueno, sino por los actores políticos que han llegado a los puestos, creo, y que han desgastado esta democracia.
Y ahí es a donde quiero ir para ir aterrizando con los escenarios presentes y futuros. Pues vemos esta fatiga de la democracia, que la vemos reflejada en una administración pública ejercida por personas sin capacidades formadas para ejercer la administración pública, que están ahí porque ocupan cargos de ministros, de viceministros, en las secretarías, porque determinados ministerios o determinadas secretarías o viceministerios pueden recuperar lo que invirtieron, entre comillas, en campaña para el partido que entra. Y así ha sido todos estos años. La diferencia la va a marcar ahora Semilla, que está llevando gente capaz, formada y con experiencia a estos puestos, y más adelante, cuando sea el momento, dirán cómo está conformado el gabinete. Pero hasta hoy, eso es lo que hemos tenido. Y se ha configurado en una suerte de cooptación del Estado. Yo para la primera vuelta decía que también cuestionaba que había que buscar la forma de llamarle, pero yo hoy sí entiendo que esto sí es un pacto de corruptos para cooptar al Estado, para mantener privilegios de unos pocos, y que están instrumentalizando todo el aparato estatal para perseguir a todo aquello que consideren oposición o amenaza. Y ha sido tan profundo que el Ministerio Público, por ejemplo, ha perdido ya el norte completamente de lo que es su función de ente acusador en un sistema acusatorio, en un Estado constitucional de derecho. Están iniciando persecuciones penales en las que la parte investigada no es parte en el proceso, pero es investigada y se mandan órdenes de captura contra ellos y no se les permite ver el expediente, que es el caso específico de Semilla. Pero también se inicia la fabricación de casos a personas que son representantes de la sociedad civil, que son defensoras de derechos humanos y que les representan una amenaza porque han visibilizado esta cooptación del Estado y ahora las están persiguiendo desde el Ministerio Público con ayuda de algunos juzgados, algunas salas de la Corte de Apelaciones, con el silencio oficioso de la Corte Suprema de Justicia y con resoluciones, dicho en lenguaje popular, gallo gallina de la Corte de Constitucionalidad, que dejan abierta la puerta a la persecución política y no a la garantía, a las garantías constitucionales, a defender las garantías constitucionales como está establecido en la Constitución Política de la República. De esa cuenta, yo quiero hacer mención de dos asuntos importantísimos que están ocurriendo, ¿verdad? El primero, bueno, de tres. A finales de junio se solicitaron medidas cautelares para 3 grupos de beneficiarios. Entre ellos, el primer grupo de beneficiarios era a la CIDH, el presidente y la vicepresidenta, vicepresidenciables de Semilla, y luego a 2 grupos más que esperamos que les vayan a ser concedidas las medidas cautelares, porque había amenazas contra la vida, había exposición de su vida privada y de datos privados en redes sociales, había amenazas, ha estado habiendo ataques y difamación en redes sociales y por otros medios contra estos 3 bloques de personas que necesitan las medidas. Y el más terrible es contra los candidatos de Movimiento Semilla, que se logró determinar que hubo al menos 2 planes que se iban a echar a andar para matarlos, para acabar con su vida. Uno de ellos no se sabe de dónde viene, no hay mucha información, y el otro es conocido como el Plan Colosio. Previo a la segunda vuelta, se le informó por parte de la Fiscalía contra las extorsiones del Ministerio Público al binomio que este Plan Colosio estaba ya echado a andar para matarlos, lo cual es inaudito en un Estado de Derecho y me remite a los temores que a mí me surgieron cuando fue asesinado en Villavicencio hace poco, que también iba a ser, creo que tenía altas probabilidades de ser electo el mismo 20 de agosto en Ecuador. Y lo mataron, y atiende a la misma dinámica este otro plan aquí en Guatemala. Luego, pues el Ministerio Público
como atendiendo al hecho de que les menciono de que todo, porque esto se ve igualmente reflejado en el Congreso de la República, en las Cortes de Justicia, como de la Corte de Constitucionalidad y en los juzgados, y en entes autónomos como el Ministerio Público, que están tomados por personas que no están formadas o plenamente formadas para ejercer bien sus cargos, pues no van actuando al margen de la ley por una mezcla de autoritarismo y desconocimiento de la aplicación normativa dada en nuestro sistema democrático. Y vemos hace un par de días a la fiscal general planteando un amparo con auxilio de una abogada que tiene impedimento para ser abogada porque es fiscal del Ministerio Público, pero actuando ella en nombre propio como abogada, poniendo como autoridad impugnada al presidente de la República, al Ministerio de Gobernación y a la policía, porque no actuaban para reprimir las manifestaciones de la población en frente del Ministerio Público por todo lo que están haciendo, y porque no han actuado en contra de los tuiteros y sacaron el listado de tuiteros. Y la Corte de Constitucionalidad, a mi criterio, debió haber rechazado in limine, o si no quería rechazar in limine porque, no sé, la razón que sea, pues por lo menos haber dictado ya una resolución otorgando no amparo provisional, y al día de hoy no lo han hecho. Entonces, hay un deterioro también ahí de las instituciones del Estado en las que o no saben o no quieren hacer lo que les corresponde. Y este amparo es vergonzoso en toda ley porque es en contenido, en los fines que persigue, está totalmente alejado de lo que es un amparo, y en forma, pues da vergüenza, hasta horrores ortográficos y de redacción, y también de los requisitos de forma que debe tener un amparo, ese memorial que presentaron. Pero ellos están convencidos de que están en la razón y que con base en lo que se resuelve en ese amparo, iniciarán la persecución penal de todas las personas implicadas. Al mismo tiempo tenemos junto a esto, pues, grupos de Net Center, dirigidas desde organizaciones como Fundación contra el Terrorismo, que es una organización criminal, porque hay que decirlo, desde las cuales se hacen amenazas a todas estas personas que representan oposición para el oficialismo, y son tan burdos para manejar su información que la misma persona que es community manager de la cuenta de Twitter del Ministerio Público maneja una de las cuentas Net Center, de una que se llama Lord Vader o Yes Master, algo así, que es manejada por varias personas. Y en uno de esos momentos se le olvidó al community manager cambiar de cuenta y publica en la cuenta oficial del Ministerio Público una amenaza de la cuenta de Yes Master. Ese es el tipo de gobierno que tenemos en este momento. Y hoy amanecemos con esto, cierro, pero es que da risa por no ponernos a llorar de la angustia, porque es terrible. Y hoy amanecemos con la noticia terrible de que el Ministerio Público a las 6 de la mañana inicia allanamientos en las casas de los papás del exfiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro, de la exfiscal Xiomara Sosa y de la exfiscal y ahora abogada defensora de las fiscales que se quedaron acá, Claudia González, que acaba de ser premiada por ser defensora de derechos humanos, y se la llevan presa. Hay una persecución política iniciada ya en contra de la oposición. Entonces, ese es el escenario feo. El escenario bonito es que podamos llegar al 14 de enero y que haya toma de posesión de los cargos, pero ahí en términos de gobernabilidad, dada la distribución de las alcaldías, de los gobiernos locales y cómo está distribuido el Congreso, pues está cuesta arriba. En realidad es muy cuesta arriba, siendo objetivos. En términos de gobernabilidad, pues también me preocupan muchísimo las declaraciones que dio Yamatei el 20 o el 21, el 20 porque todavía no habían sido oficializados los resultados. Dijo algo que es hasta violatorio del Estado de Derecho,
dijo que él y sí le iba a dar, a dar el cargo, ¿verdad? A hacer el traspaso a quien llegara, fuera Sandra Torres o fuera Bernardo, y que sí se alargaba la sesión del Congreso y que se pasaba de la hora del 14 de enero, pues lo que iba a hacer era ir al Congreso de la República y entregarles a los congresistas entregarles su cargo, para que fueran ellos los que le dieran la posesión al gobernante entrante, lo cual no es viable porque no hay ausencia permanente ni de presidenta ni de vicepresidente y hay un binomio electo. Dadas esas condiciones, no hay un motivo que por ley autorice al Congreso de la República a ser el que entregue el mandato a nadie. Entonces, eso a mí me despertó muchas dudas y me deja con con esta sensación de que hay inconsistencias que están siendo provocadas para que, no sé, para que algo no ocurra el 14 de enero. Y con esto cierro. Esta es la parte del análisis que yo quiero cerrar para dejar a Rogelio que haga su análisis y luego abrir a discusión. Mil gracias, Juana, por la excelente presentación, como siempre. No quiero agregar nada más, rescatar el concepto que me parece muy preciso siempre para ciertos escenarios de Latinoamérica de democracia fatigada y también mi preocupación personal hasta el 14 de enero, qué va a pasar con ciertos grupos a nivel estratégico, qué cartas van a jugar, pero no quiero ocupar tiempo, Rogelio. Te cedo la palabra. Gracias también por acompañarnos de nuevo. eh, y nada, esperamos impacientes tus análisis, tus opiniones, lo que consideres. Es un placer y bueno, después de la magnífica intervención de Juana, pocas cosas me quedan por decir. Voy a hacer 3 reflexiones que quizá puedan ayudar a establecer un poco el debate. Primera, estas elecciones de 2023 hay que verlas un poco con un poco de perspectiva. En realidad, Guatemala desde 2015, de las famosas movilizaciones de 2015 que acabaron con el gobierno de Otto Pérez Molina, llevaba buscando insistentemente alguien que canalizara sus deseos de cambio y transformación. Pareció que Jimmy Morales, alguien que venía de fuera de la política y que no era corrupto ni ladrón, según decía él mismo, pues podía canalizar esas expectativas. Evidentemente, el gobierno de Jimmy Morales estuvo muy lejos de cumplir. Al revés, en muchos aspectos fue un retroceso. En las elecciones de 2019 es interesante y hay teorías porque Semilla presentó una candidata, Telma Aldana, y Telma Aldana, si no hubiera sido apartada de la carrera electoral, no sabemos qué hubiera pasado, pero posiblemente habría sido el Bernardo Arévalo de 2019. Ese fue un intento frustrado. Ahí también la posibilidad de canalizar los deseos de cambio y de reforma acabaron en nada. Es verdad que hubo un partido, el Movimiento de Liberación de los Pueblos, con Telma Cabrera, que quizá pudo recoger parte de ese voto, aunque yo no lo tengo claro si el voto de Semilla es el mismo voto de Telma Cabrera. Yo creo que no al 100%, pero bueno, eso los politólogos sabéis muchísimo más que yo de eso. Pero en realidad quiere decirse que en 2019 la población guatemalteca buscó un liderazgo, un partido para canalizar sus deseos de cambio, y también se vio frustrado. Jimmy Morales fue la frustración en sí mismo, y el apartar a Telma Aldana fue por parte del sistema, impidió esa reforma. Bueno, pues después de 8 años, digamos que por fin la población guatemalteca ha encontrado a ese candidato capaz de canalizar su frustración y su deseo de cambio, transformación y mayor democratización. Aunque voy a poner un cierto pero. El pero es el siguiente. Un mes y medio antes de que la población finalmente se volcara hacia Bernardo Arévalo o en primera vuelta permitiera que pasara al balotaje, las encuestas decían que la población, el cambio que buscaba, lo iba a articular Carlos Pineda. Y si hay alguien totalmente diferente a Bernardo Arévalo, es Carlos Pineda. Bernardo Arévalo
es un intelectual, Bernardo Arévalo es una persona muy formada, con un plan en la cabeza, con un diseño de Estado, con un diseño de país, con una claridad en cuanto a lo que hay que hacer. Otra cosa es que luego salgan bien, evidentemente, y Carlos Pineda era un populista de manual. Entonces, claro, uno dice, el mismo que quería votar a Carlos Pineda posiblemente terminó votando a Bernardo Arévalo, lo cual chirría un poco, no cuadra muy bien. Pero bueno, más allá de estos detalles, hay que reconocer que el movimiento de 2015 se ha visto por fin traducido en algo concreto con la llegada de Bernardo Arévalo, quien, más allá de cómo le vaya, va a impulsar reformas, o intentarlo por lo menos, a partir del 14 de enero. Segunda reflexión. Ha triunfado la Guatemala urbana, la Guatemala joven, la Guatemala vinculada a las redes sociales y la Guatemala de las clases medias, hay que entenderlo en sentido amplio porque algunas son clases medias muy precarias. Esa es la Guatemala que ha triunfado en estas elecciones por encima de la Guatemala rural. Y en realidad voy a poner un ejemplo. Por una serie de razones yo estoy muy vinculado con un departamento en concreto que se llama Chimaltenango, que ya ha sido citado por Juana. Y Chimaltenango es un dato muy interesante. En la capital, o en el departamento en general, efectivamente ganó Bernardo Arévalo, si no me equivoco, por el 77% de los votos. Pero en algunas zonas del departamento de Chimaltenango, como por ejemplo Pochuta, venció Sandra Torres. Es un ejemplo, hay muchos. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el voto de Bernardo Arévalo es un voto fundamentalmente urbano, donde la cabecera departamental Bernardo Arévalo arrasó. Sin embargo, la Guatemala rural, cada vez con menor peso, cada vez con más incapacidad de poner y quitar presidentes, en la Guatemala rural todavía Sandra Torres y el aparato clientelar tenía y tiene mucha fuerza. Y ahí está ese... No es por hacer un análisis muy sencillo de rural versus urbano, porque también hay términos intermedios rural-urbanos, ¿verdad? Pero es verdad que las ciudades, Chimaltenango, el departamento central, por supuesto, Zacatepeque, es Antigua, evidentemente ahí triunfó clarísimamente el voto urbano favorable a Bernardo Arévalo. Y la tercera reflexión, que es un poco por donde ha terminado Juana, es un poco intentar predecir el futuro. Dos cosas sobre el futuro. En primer lugar, me gustó muchísimo la entrevista que concedió Bernardo Arévalo, si no me equivoco, al diario El País, donde afirmaba que él no tenía una varita mágica. Y esto, que parece tan obvio, es una forma de educar a la ciudadanía. Es decir, no hay que esperar milagros, porque tenemos otro ejemplo en América Latina, en las antípodas de Bernardo Arévalo, que siempre saca varitas mágicas. La dolarización va a ser la varita mágica, la MA va a ser la varita mágica, etcétera, etcétera. Sin embargo, Arévalo, que es un académico y ha dado clases, sabe que hay que hacer pedagogía. Y la pedagogía empieza diciéndole a la población, miren, les necesito. Creo que, por cierto, Juana, te apelo a ti misma, creo que ese sería un mensaje muy interesante que te debería transmitir Bernardo Arévalo. Les necesito que me ayuden a la población, a las élites también, porque no todas las élites son estas élites que estamos viendo impresentables, como dice Daniel Haering, que son malos y mulas. Bueno, hay una parte que son malos y mulas, pero hay una parte de la élite a tener muy en cuenta, que yo creo que está claramente convencida de que no hay otra salida que apoyar el proyecto de Bernardo Arévalo. Bien, pues esa pedagogía política, de decir, no tengo una varita mágica y les voy a necesitar para gobernar, creo que es muy importante. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar de aquí al 14? Bueno, van a estar intentando poner palos en la rueda, ya lo están haciendo, como comentaba Juana. Yo creo que sí va a tomar posesión Arévalo, pero yo creo que el gran proyecto de esa otra élite, mala y mula, en palabras de Daniel Haering, no es mío, insisto, esa élite lo que va a intentar es maniatar a Bernardo Arévalo a partir del día 14, no dejarle gobernar, hacer que el Congreso sea una verdadera
dolor de cabeza para él. Intentar quitar la personalidad jurídica a Semilla para que no tenga prácticamente margen de acción en el legislativo y poner todas las dificultades para que las reformas se lleven a cabo. Es decir, convertir su cuatrienio en un cuatrienio frustrado e incluso un cuatrienio abortado. Ese yo creo que es el gran objetivo que persigue esta élite mala, para diferenciarle de la otra, que es claramente una élite proactiva. Entonces yo creo que esas serían mis tres reflexiones y a partir de aquí pues podemos empezar a dialogar. Gracias, Rogelio, súper interesante. Si queréis responderos, hacer referencia a cualquier aspecto de lo que habéis comentado, me ha llamado mucho la atención este análisis de cuál es el voto de Arévalo, de dónde viene, y el aspecto de Carlos Pineda. Es el mismo votante que iba a votar o que podía votar a Pineda, el mismo que ha terminado votando por Arévalo. Esto me parece muy interesante también en términos politológicos. Entonces, vamos a abrir la mesa de debate, discusión entre vosotros también para que quien queráis rescatéis la pregunta de Sandra de cómo devolver el judicial al camino legal. Arévalo ha dado alguna pista sobre si piensa en alguna reforma concreta, entiendo. Pues abrid los micrófonos, empecemos a debatir con total libertad. Quien quiera rescatar esta pregunta, adelante, y la sala es vuestra. Si me permiten. Empezar con voy a tomar lo de Rogelio y luego voy a la respuesta a la pregunta de Sandra. Em, es cierto, el voto mayoritario de Semilla es rural. Perdón, es urbano. Y urbano no periurbano, es urbano de mayoritariamente capitalino o de ciudades no intermedias, sino más desarrolladas. Y sí es verdad em, que la UNE utilizó esta mala práctica del acarreo de la población rural con ayuda de los alcaldes que se le unieron y que salieron a decir en su momento que se le unían alcaldes salientes, que le daban su plataforma y de hecho fueron a traer gente en camiones, en buses y en lo que fuera, pero aún con ese acarreo, en esta ocasión no le alcanzó para llegar al 37%. Creo que es un punto que habría que hacer de análisis porque generalmente ha sido ese voto rural el que lleva, voto rural acarreado lamentablemente y porque se acarrea basándose en las necesidades profundas de la población, el que ha llevado a estos candidatos. Y el voto urbano, como bien dijo Rogelio, que a mí me preocupa, a mí sí me pone los pelos de punta, que la misma gente que está dispuesta a votar ciegamente por un Carlos Pineda, que votó ciegamente por un Jamie Morales, sea la misma gente que vota por Bernardo Arévalo, porque no hay una distinción entre populismos y candidatos programáticos, no hay. No es casual, no es. O sea, tenemos una democracia que nació golpeada, que aunque lleva ya casi 40 años, es bastante reciente y que ha estado salpicada por todos estos procesos que hemos venido analizando. Entonces, creo que es difícil tener un proceso democrático sano en esas condiciones. Quizás ahora se empieza a marcar la diferencia. El llamado a la población sí se le ha hecho, porque más allá de que se tenga que decirle a la sí se necesita ese apoyo y esa auditoría social constante, va a ser absolutamente necesaria para ponerle una suerte de freno a todo este pacto oficialista que quiere mantenerse en el poder y frustrar el proyecto de Movimiento Semilla para un país, porque no es por Movimiento Semilla, es un programa para país, para generar ese cambio y dejar asentadas las bases, pues en 4 años es poco lo que se puede hacer, pero dejar asentadas las bases para que quien llegue después continúe con el proyecto. Ojalá eso ocurra. Ojalá eso ocurra. Y respondiendo a la pregunta de cómo devolver el judicial al camino legal, Arevalo había dado algunas pistas sobre las reformas. Pues el judicial me imagino que se referirá al organismo judicial. Pues aquí lo que sucede es que hay que hacer una reforma profunda a la ley
comisiones de postulación. Y hay que cambiar también, ver cómo se le quita el peso que han tenido los decanos los decanos de las distintas facultades de derecho en estas comisiones de postulación que se han convertido en satélites del poder detrás del trono, del poder oculto de este pacto de corruptos, lamentablemente en eso se han convertido. No todos, pero eh, tengo que decirlo, ¿verdad? Hay muchas universidades de papel, privadas, de cartón, que están ahí solo porque los decanos de derecho eligen y postulan candidatos para las cortes. Eso tiene que cambiar también. Y es parte, creo, de la reforma profunda que se debe hacer. Asusta muchísimo, por ejemplo, ver el silencio total del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, pero no es casual. El grupo que llegó al poder ahí ahorita, en este momento, que se llama ASPA, de esos partidos que surgen dentro de la política gremial, pues en algunos, si uno mira quiénes dirigieron en cada municipio, en cada departamento, da miedo. Es parte de esta gente que tiene cooptado el poder. Y aquí en mi región, en mi pueblo, en Cobán, en Alta Verapaz, pues es una sobrina de Blanca Stalin, la que dirigía el grupo y fueron ellos los que quedaron. Blanca Stalin, la magistrada saliente, la magistrada que utilizó tráfico de poder y quería quitarle de encima procesos a su hermana, creo, y al hijo, y que amenazó a jueces porque no le quisieron seguir la línea de juego. Pues esa es la gente que está hasta en las asociaciones gremiales que toman decisiones políticas para el país. Entonces, esas son reformas que se tienen. Gracias, Juana. Rogelio, adelante. No, bueno, yo había pensado que si alguien quiere hacer alguna pregunta, que adelante. Ahora yo quería dirigirme un momento a Juana porque quizá ella lo sepa mejor que yo. Creo que el año clave en temas jurídicos y judiciales es el 2026, porque si no me equivoco, ahí es cuando se pueden hacer algunos cambios en cuanto a la elección de determinados magistrados, etcétera. Con lo cual, Bernardo Arévalo va a convivir con un Congreso no muy amigable, aunque esperemos que algunos diputados sí sean amigables, pero bueno, en fin. Entonces, con un Congreso muy poco favorable y con un Poder Judicial absolutamente cooptado, por lo menos hasta 2026, ¿no, Juana? Se está hablando ya es que vamos atrasados. Es decir, ya van 2 periodos en los que no se eligen cortes. Entonces, se está hablando ya de la elección de cortes en 2025. Incluso se levantaron las alertas porque se había hablado de adelantar esa elección de cortes, ya fuera para finales de este año o a principios de 2024, para mantener cooptado el Poder Judicial. Pero en realidad serían en 2025 para que en 2026 entren las nuevas cortes. Así es. Tenemos una pregunta de la profesora Mar en el chat. Hace referencia a que más allá de la corrupción, ¿cuáles serían los 2 o 3 temas más importantes para Arévalo y qué dificultades va a tener Arévalo para encontrar personas para los distintos cargos y ministerios? Gracias, Mar, por estar aquí de nuevo. ¿Quieres, Juana, que tú estás viviendo lo más de cerca? De acuerdo. Muchas gracias, profesora, y también mi agradecimiento por estar acá. Yo sé que están ustedes ahorita en periodo de descanso, pero Totalmente. les agradezco haber estado aquí. En temas, bueno, corrupción es la base, pero no es lo único que se pretende hacer. Dentro del plan de los 100 días, entre los primeros 100 días, está la corrupción y iniciar el cambio hacia las instituciones públicas, a cambiar toda esta gente que está haciendo malas cosas por gente con capacidades formadas. Pero más allá de eso, programáticamente se quiere dejar establecida la infraestructura vial, también escuelas, hospitales o iniciado, para que
tanto en el área de salud como educativa, inicien los cambios que deben hacerse. No se van a lograr cambiar completamente porque no se puede en 4 años, pero sí dejar las bases asentadas para los cambios y mejoras en la prestación de servicios en el área educativa y de salud. Creo que junto con el tema de estos que acabo de mencionar y lucha contra la corrupción, además se va a poner en marcha un plan para iniciar el combate a la desnutrición crónica y aguda, que sigue siendo un mal endémico aquí en Guatemala, sobre todo en las regiones más pobres, como en mi departamento, en Alta Verapaz, que ya para en el proceso pasado, en la primera vuelta, pues yo les comentaba que lo de los niños que habían muerto, que eran 6 niños fallecidos, de los cuales 4 de aquí de Alta Verapaz. Pues esas son como las líneas básicas que se tienen para iniciar trabajo. Y dificultades, pues dificultades no las han encontrado. Se ha hecho un proceso de selección muy meticuloso con gente que sí está formada, que tiene formación para trabajar desde los ministerios y desde las secretarías y viceministerios. Recuerdo haber oído a Bernardo hace un par de días en una entrevista decir que ya tenía más del 60% de las personas eh, elegidas para esos cargos, no por él, sino que por un equipo. Em, la dificultad que hay, y quizás por eso es que no se ha mencionado ya cómo va a estar conformado el gabinete, es porque sí hay una clara intención de persecución política hacia los integrantes del partido y hacia personas afines, e incluso contra aquellos que podrían ir a ocupar estos espacios. Quizás por eso es que no se ha mencionado aún quiénes van a integrar, pero yo creería que ya a finales de esta semana o la que viene, pues estará en un 80%, 90% configurado el gabinete. Dificultad, en realidad, tanto como dificultad no hay. Bueno, yo poco que agregar, básicamente decir que efectivamente yo, por lo que le he escuchado a Arévalo, él tiene la idea de que este es un primer gobierno que debe poner las bases para que las reformas se completen en un futuro. Y eso racionalmente es perfecto. El problema es que la población, las poblaciones, la ciudadanía quiere resultados aquí y ahora. Y aquí es donde surge la tentación, que yo la llamo la tentación buquelista, ¿verdad? Del aquí y ahora, sin pensar muy bien en temas de estructura, más estructura. Quiere decirse que yo no sé hasta qué punto la población guatemalteca va a tener paciencia para aguantar un primer gobierno que ponga las bases para que uno futuro lo desarrolle en profundidad. Esa es mi duda. Dentro de que estoy totalmente de acuerdo con Arévalo que eso, porque lo ha dicho Juana, es que nada se soluciona de la noche a la mañana, ¿verdad? En cuanto a las dificultades, creo que Arévalo está planteándoselo muy bien en este sentido, porque él lo primero que hizo es quitarse la chapita del partido Semilla. Es a partir de este momento presidente de todos los guatemaltecos y su gobierno, estoy seguro, no va a ser un gobierno partidista, lo cual le permite tener muchísimo mayor margen de acción y poder integrar en su gabinete personas de la élite, de esa parte de la élite que es proactiva y que quiere reformas en Guatemala y que seguramente no es ni siquiera socialdemócrata, como sí lo es Arévalo, pero sí quiere una Guatemala decente. Y creo que en ese sentido una parte de la élite de derecha y centro derecha está en consonancia con Arévalo, más allá de que ellos sean de centro derecha y Arévalo de lo que podríamos conocer como centro izquierda. Rescatando lo que menciona Rogelio de que Arévalo se ha desligado, entre comillas, de la señal de identidad de Semilla para ser el presidente de todos los guatemaltecos, la pregunta de Carrera sobre cómo ha impactado el movimiento Semilla en la lógica de los partidos políticos, el sistema de los partidos políticos en el país, y si este cambio ha sido positivo, como lo veis. Y también vamos a hacer un poco de recopilación. Pregunta Mar si este es el primer gobierno, ¿quién sería la continuidad? Aldana. Eh, Bueno, de esta última no me atrevo a mirar el futuro porque yo siempre me equivoco. Fíjense si me equivoco
que jamás pensé que Bernardo Arévalo fuera presidente. O sea que a partir de ahí es muy complicado y en Guatemala, en cualquier sitio. Perdón que me he adelantado a contestar, pero bueno, ya termino. En cuanto a lo que pregunta Gabriela Carrera, bueno, sistema de partidos en Guatemala, ¿eso qué es? No ha habido un sistema de partidos en Guatemala nunca. Es la característica de Guatemala, no tener sistema de partidos. Ojalá, pero tengo mis dudas, este sea el comienzo de una gran amistad, como decía Casablanca, sea el comienzo de un sistema partidista, el centro de izquierda sea el movimiento Semilla y la derecha consiga crear un partido decente como alternativa, ¿por qué no?, a Semilla. Ojalá. Me cuesta trabajo pensarlo porque, en fin, no ha habido sistema de partidos estable en Guatemala desde 1986, 89, 90, bueno, en fin. En cuanto a, podemos decir que ha cambiado de una manera de hacer totalmente. La forma de hacer política en Guatemala ha cambiado radicalmente en estas elecciones. TikTok, las redes sociales se han convertido en las grandes reinas. Carlos Pineda, el éxito se basó en eso, en las redes sociales y en TikTok. Y Semilla, en gran parte, aprendió, yo creo, aprendió de Carlos Pineda, algo por lo menos se podía aprender de Carlos Pineda, aunque fuera eso solo, y aprendió a utilizar las redes sociales. Yo creo que le fue bastante bien y las utilizó muy bien. Incluso la única que yo sigo, que es Facebook, que es para los viejos como yo. Bueno, pues Facebook está muy activo, Semilla, y ahí es donde yo me di cuenta de lo activo que estaban y que no se reflejaban en las encuestas. Y yo siempre pensé que el equivocado era yo, porque como yo le seguía en Facebook, estaba, digamos, un poco condicionado, pero no, evidentemente no. Con lo cual, sí, la forma de hacer política en Guatemala ha cambiado totalmente y mucho más dentro de 4 años, porque evidentemente la población será todavía mucha más gente joven se habrá incorporado, las redes sociales estarán muchísimo más evolucionadas en Guatemala y creo que la forma de hacer política no va a tener nada que ver, no ya con 2023, que algo tendrá que ver, sino con 2019, 2015, etcétera. Adelante, Juan. Yo, para agregar a lo que dice Rogelio, que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha mencionado, pero yo lo miro eso como la forma, de forma y hay asuntos de fondo. Y atendiendo a esta otra parte de la pregunta que dice sobre el impacto de la lógica de Movimiento Semilla en el sistema de partidos políticos. Efectivamente, sistema de partidos políticos aquí no ha habido. Aquí lo que ha habido son carritos electorales que sirven y que cambian de color y de forma cada 4 años, o que nacen, crecen, como dice mi hermano, nacen, crecen, dan gobernantes y vuelven a nacer, o sea, cada 4 años, cíclico. Y vemos aquel cartón de lotería insufrible, cada 4 años aumenta, y que en términos de democracia sana es que no es sano tener o sea, tan atomizado el voto, no tiene ninguna lógica democrática eso, creo yo, tal vez estoy equivocada. Pero en los términos de lo que pregunta Gabriela, gusto saludarte, Gabriela. Si la lógica, bueno, ha impactado en el sistema, ¿cómo ha impactado, verdad? ¿Se ha cambiado de forma positiva? Yo creo que sí. Y ahora voy al fondo. Eh, Más allá de los discursos populistas con los que lamentablemente tenemos que lidiar, no es cada 4 años, es 24/7 hasta durante los 4 años de gobierno de cada partido, porque ha sido así de partidos. Yo solo quiero que nos remitamos a escuchar cómo habla, qué tipo de discurso maneja el otro partido o los otros partidos versus el discurso programático que se maneja desde el Movimiento Semilla. Aquí se dan opciones que tienen que ver con hacer gobierno. Y ya no es solo el discurso populista que es que el otro partido es el malo, no. Y esto sí es un cambio profundo, que quizás no lo va a poder ver la mayor parte de la población porque nuestro sistema educativo nos tiene en niveles por debajo de la calidad educativa de cualquier país. Nosotros estamos en la cola, entonces es difícil que la mayor parte de la gente lo vea, pero poco a poco las personas que sí analizan los discursos políticos pueden darse cuenta de la diferencia.
cuando salen a hablar los abogados de Movimiento Semilla, los fiscales nacionales, los diputados electos, las diputadas electas, el tipo de discurso que se maneja es otro. Es en términos de programas legislativos, en términos de programas de nación, de Estado, de reconstrucción del tejido social, versus todo lo otro a lo que nos han tenido acostumbrados por 30 años. Entonces yo creo que sí, es positivo el cambio y creo que podría, si no nos sacaban, porque creo que sí va, es altamente probable que ejecuten su plan de cancelar al partido, pero creo que sí por lo menos deja sentada una pauta de un deber ser político, del oficio del político, nuevamente aludiendo a Manuel, ¿verdad? A Manolo, el oficio del político, cómo debe ser un político, versus todo esto, todos estos populismos, porque han sido variopintos además a los que nos han tenido acostumbrados. Yo solo por matizar algo y por crear un poco de polémica, las redes sociales son como una pistola, depende quién la utiliza. En este caso la utiliza Bernardo Arévalo, que es una persona culta, preparada y que tiene una idea de nación y de país. Pero claro, esas redes sociales pueden caer en manos de Carlos Pineda. Si Carlos Pineda no hubiera sido apartado de la competición, sería el presidente de Guatemala. Y Sí. bueno, no quiero pensar a dónde habría llevado eso, pero voy a poner un ejemplo que no es hipotético. Las redes sociales magistralmente utilizadas han llevado al poder a Nayib Bukele. Entonces, a mí las redes sociales me dan mucho miedo porque la excepción es que favorezcan a gente como Arévalo. La norma suele ser que favorecen a Nayib Bukele o a Carlos Pineda y eso es lo que a mí más me preocupa. Sí, Bien, yo vamos a dar solo paso. Ah, sí, por favor. una Sí. última, solo una Por última, favor, porque yo sí, sí no, no, creo, no, por favor. yo estoy de acuerdo. O sea, si no hubiera ocurrido esto, de que se hubieran quitado categóricamente, pero es que se los quitaron como que era cáncer que había que quitar a la candidata del MLP, a el hermano de Arzú, el hermano mayor de Arzú, que él solo hubiera restado votos. A Carlos Pineda, que era el que iba puntero, él sería el presidente electo en este momento. Y el problema es, con las redes sociales es eso, que están siendo manejadas, es que funcionan según quien la maneje y las masas aquí no están, o sea, el sistema educativo nos ha hecho no pensar y cuando vamos como más a menos. Y para no dejar en el tintero la pregunta de la profesora Mar, pues yo tampoco me atrevería, yo no creo que vaya a ser Aldana la quien continúe y no me atrevería a dar nombres porque no creo que... Tengo un par de nombres en mente que creo que serían los que podrían dar esa continuidad, pero ahorita como están las cosas, mejor ni digo porque capaz se los llevan a la cárcel y ya no llegan a dentro de 8 años, entonces mejor no digo. Pero sí creo que hay por lo menos unas 3 o 4 figuras que podrían ser quienes den esa continuidad. Es decir, sí hay. No es que este sea un proyecto que se quede con Bernardo y que ahí muera. A mí me gusta mucho una figura, y lo voy a decir yo, ya que no estoy en Guatemala y no. A mí me gusta mucho la figura de Samuel Pérez, pero Le falta en edad. es muy joven, por un lado, y por otro lado parece un poco más escolado a la izquierda que Bernardo Arévalo, y eso en Guatemala es complicado. Pero bueno, es una figura, por lo menos, para los que estamos aquí y estamos interesados a vigilar estos 4 años a ver cómo evoluciona. Ambos estáis hablando del futuro y lo voy a hilar con la pregunta de Claudia López de cómo asentar unos pilares sólidos para que esto se pueda llegar a perpetuar o para al menos generar una base sobre la que el sistema de partidos pueda construirse de manera sólida. O bueno, si queréis leer la pregunta, básicamente es un programa de gobierno a largo plazo y que después, tengo esto bloqueado, de un cambio no vuelva a lo que hemos vivido políticamente hasta hoy. Y voy a leer la última pregunta, debido a que ya nos hemos excedido un poco Ya del vamos sobre tiempo el que tiempo. tenemos, pero no os preocupéis, no hay problema. De Luis, es cierto de no haber sido por el plan
Valdizón de tomar acciones directamente en contra del equipo de Pineda, todo habría sido diferente. Entonces, con estas dos preguntas os doy de nuevo paso y cerramos después de vuestras apreciaciones. Adelante, Juana, si quieres. Ok. Bueno, yo veo, este es un asunto multidimensional, no puede hacerse cosas separadamente. Para garantizar, dice el Movimiento Semilla, un programa de gobierno a largo plazo. Pues primero, al mismo tiempo se necesitan reformas profundas, serias, y que se vean reflejadas en cambios reales positivos para el país en la ley electoral y de partidos políticos. Eso es lo primero. Sí necesitamos esas reformas que se han venido proponiendo desde hace años, pero obviamente hay un grupo de peso ahí que no ha permitido las reformas necesarias. Lo otro es que sí se va a necesitar ya en términos de gobernabilidad, ¿verdad? Ya que va a estar tan difícil. Sí necesitamos que la población, y eso es lo que no sé cómo se puede conseguir, esa paciencia, digamos, de la población, pero no solo paciencia, necesitamos participación activa haciendo auditoría social y a la gente teniendo esa conciencia de que en 4 años no se puede hacer mucho más que lo que ya se mencionó. Es decir, hay un programa que debe realizarse a mediano y largo plazo y que ahorita, dadas las circunstancias, solo pueden dejarse las bases sentadas y que necesitamos el acompañamiento de la población, vigilando constantemente y visibilizando lo que ocurre y poniéndole freno a ese otro pacto oficialista. Y para que no volvamos al mismo tiempo, pues mucha formación cívica y esas reformas también al sistema educativo de Guatemala. Pues enseñar educación cívica desde pequeños a los niños. Estos cambios los vamos a ir viendo reflejados en las próximas generaciones si las empezamos a formar desde ya. ¿Cómo no volver a lo que está políticamente ocurriendo ahora? Pues ese acompañamiento de la población y que se mantenga la conciencia fresca de la gente de qué es eso contra lo que se está luchando, para que cuando dentro de 4 años tengamos que volver a las urnas no vayamos a votar por el siguiente Carlos Pineda de turno, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Bueno, esa pregunta de Claudia López es la clave de todo. Yo creo que Bernardo Arévalo va a tener que jugar en dos pistas. Una, como bien dice Juana, reformas estructurales de largo plazo que son fundamentales para que Guatemala se modernice. Pero hay que jugar en otra pista si queremos que haya un segundo gobierno reformista. No voy a decir ni siquiera de semilla, reformista. Y esa otra pista es que la población tiene que notar los cambios o algo de cambio, que está cambiando el tema de la corrupción, por supuesto que eso estoy seguro que desde el minuto 1 eso se va a hacer, pero también en la calidad de vida, y eso es más complicado, tiene que la población notar que hay cambios que están favoreciendo su calidad de vida. Si no consigue el gobierno, sin caer en el clientelismo, que no va a caer en el clientelismo porque no está en el ADN de Bernardo Arévalo ni de Semilla, sin caer en el clientelismo típico que también manejaba Sandra Torres, por cierto, sin caer en ese clientelismo, Bernardo Arévalo y su gobierno tienen que dar resultados, algo de resultados. Si no se consigue eso, es muy complicado que dentro de 4 años no tengamos a un Carlos Pineda o a Carlos Pineda como presidente de Guatemala. Muchísimas gracias a ambos. Habéis dejado encima de la mesa decenas de puntos imprescindibles para entender la situación. Gracias a la gente que nos acompaña online y gracias a la gente que nos va a estar viendo en YouTube, porque este vídeo se va a subir. Nada más, agradecer de nuevo a los ponentes por volver a acompañarnos aquí en el Urnas y Democracia del área de Ciencia Política y nos volveremos a ver, volveremos a encontrarnos, nos seguimos por redes sociales y gracias por todo. Un placer. Igual, un gusto. Muchísimas gracias por el espacio.